Muy buenas noches, ¿cómo está? Vamos a hablar de lo que ha ocurrido, ya con más calma, de lo que ha ocurrido en Osorno con ESAL. Vamos a hablar del litio y de otras cosas que están ocurriendo ahí también. Vamos a hablar de cómo el Estado falla, porque no solamente la empresa o empresas las que fallan, sino que el Estado que no es capaz. Conversamos esta noche con Eduardo Vitrán, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, director de Espacio Público, ex ministro de Obras Públicas, ex director ejecutivo de la Corpo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé cómo explicarlo de Osorno, porque resulta que se nos habla de empresa modelo. Cuando dice empresa modelo, esta es la empresa espectacular, entonces hay que asemejarse a eso, y en virtud de eso se establecen tarifas. Yo no sé si ESAL tiene algo de modelo. Bueno, ha quedado en evidencia luego del episodio complejo que ocurrió, gravísimo, de que ESAL tiene problemas y que en muchos aspectos dista de lo que es la empresa modelo, para la cual se establecen las tarifas. Y eso es un tema complicado. ¿Por qué se engaña a los chilenos? ¿Por qué existe la posibilidad de engañar a chilenos y clientes? Es decir, aquí hay una empresa modelo, pero el señor no tiene ni siquiera una ampolleta. Lo que dice el operario es que no hay una ampolleta. O sea, el testimonio del operario es bien patético. Y las fotografías también de la suciedad, de la mugre que hay al interior de ESAL, mugre física. ¿Por qué engañan? ¿Por qué hay posibilidad de engañar? Primero, yo quisiera señalar que no hay que extrapolar y concluir que esa es la realidad de todo el sector. No, hay otras que funcionan bien. Hay sí. otras que funcionan bien. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Esa es una muy buena pregunta. Y la verdad es que tenemos un fiscalizador sin dientes. El fiscalizador tiene una planta que a nivel regional tiene una capacidad en términos de personas extremadamente limitada y por lo tanto difícilmente puede cumplir su función. En ese sentido, hace ya varios años que es necesario una modificación de la capacidad regulatoria y también del marco regulatorio del sector sanitario. Marco se perfeccionó, a mí me tocó una responsabilidad en una parte del proceso en el Congreso hace más de 20 años. Y evidentemente que se aprende en la práctica. Ya hace 10 años que era evidente que había que hacer un esfuerzo de fortalecer la capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado y había que modificar el marco regulatorio. ¿Usted, Eduardo, participó en la privatización? No, yo no participé en la privatización, pero yo fui gerente general de la Corfo entre el año 94 y el año 97 y el expresidente Frey me dio la tarea de proponer una modificación en el marco regulatorio para mejorar la regulación y estuve yendo al Congreso durante una etapa de la discusión del proyecto de ley. ¿Cuándo se privatizaron las sanitarias? Antes de la privatización de las sanitarias. Esto fue hasta el año 97 que yo estuve involucrado y la privatización se realiza con posterioridad. ¿Quién era ministro en ese tiempo? Lo que pasa es que Corfo tenía un rango de ministro, Felipe Sandoval era el ministro, yo era subsecretario y el presidente de la época me dio la tarea por el conocimiento de temas regulatorios que yo tenía. ¿Quién dependía de las sanitarias en ese tiempo? Las sanitarias dependían de la Corfo, eran empresas estatales y yo quisiera que miremos esto en una cierta perspectiva. El país tenía un desafío enorme de tratamiento de aguas servidas. El nivel de tratamiento de aguas servidas que teníamos era bajísimo. Este es un país donde la industria, el ámbito agroindustrial es muy importante y el estar tirando agua sucia a los cauces de agua era un problema grave que afectaba la salud de la población, nos generaba fenómenos de cólera, pero también nos afectaba la posibilidad de ser un país líder mundial en exportación de productos que vienen del sector agrícola, del sector acuícola, etc. Entonces, era necesario hacer inversiones muy importantes con tecnología. Entonces, cuando uno mira en términos globales lo que se hizo, el balance que yo hago es que es positivo.
Pero sin esto perjuicio. lo pagaron los chilenos, ¿no es cierto? Con las tarifas, ¿no? Esto se pagó con las tarifas y el tema central es que a los 10 años más o menos de operación del sistema quedó en evidencia de que había que hacer perfeccionamientos para que los aumentos de productividad se tradujeran en menores tarifas, por una parte, y para que la calidad del servicio mejorara. No se hicieron. Yo no sacaría conclusiones genéricas. Hay algunas empresas que hicieron las inversiones, que mejoraron calidad de servicio. Hay que mirar el contexto global. En tratamiento de aguas servidas, Chile tiene un 99,8% de cobertura. Hay países desarrollados, muchos, que tienen menor cobertura que Chile. Y por lo tanto, sin ser obsecuente con lo que ha ocurrido acá, que es muy grave, hay que tener una cierta perspectiva de lo logrado. Una cierta perspectiva que requería un Estado proactivo de ir mejorando la regulación. Eduardo, esto lo pagaron los chilenos, hay que darle las gracias a los chilenos que se metieron la mano al bolsillo o los obligaron para pagar esto, ¿no es cierto? O sea, eso fue, le subieron las tarifas cuando hubo que tratar el agua, o sea, a ver, esto fue lo que pasó. Lo pagó la gente. Hubo un aumento de tarifas para el tratamiento de aguas servidas, esto lo pagó la gente y la gente merece calidad de servicio. Y sabemos que hay varios temas que están pendientes los últimos 10 años y ha sido imposible el poder ir al Congreso con una regulación para corregir los temas pendientes. Desafortunadamente, tenemos que esperar a que surja una gran crisis de credibilidad y confianza para que se viabilice la posibilidad de legislar. Yo tengo una impresión que aquí está metida la política. O sea, Felipe Sandoval, demócrata cristiano. Presidente del directorio, Guillermo Pickering, demócrata cristiano, un operador. O sea, todos lo conocemos. Un gran operador político que tuvo una carrera política y después saltó el mesón y se fue a la sanitaria. Y que por lo tanto esto influye en que no haya regulación, en que no haya fiscalización, en que haya un informe sobre sal y no haya pasado nada, y en que si se revisa la memoria 2018 de sal, la última, del ejercicio 2018, es toda una mentira. Porque si no es imposible de explicar la política. Hay una historia en Chile en que las empresas reguladas muchas veces recurren a exfuncionarios del ámbito político para ponerlos en posiciones directivas. Eso es una mala práctica. Eso definitivamente es una mala práctica. Y lo que corresponde es que el Estado siga mejorando la regulación del sector. Yo creo que hoy día lo que cabe es un cambio de regulación en varios sentidos. En primer lugar, las tarifas que se fijaron tenían un piso, que era el 7%. Ese piso de 7% hoy día es muy alto y por lo tanto se necesita revisar ese piso. Por otro lado, el concepto de empresa modelo hay que revisarlo y probablemente acercarse mucho más a un modelo de regulación más parecido al británico, donde uno va imponiendo obligaciones de aumento de productividad en forma exógena, que se van traspasando en menores tarifas a los consumidores. Entonces, en ese sentido, la presión regulatoria para ir aumentando eficiencia y productividad y mejor calidad de servicio, en mi opinión, ha sido insuficiente. Y por eso es que es necesario hoy día una revisión del marco regulatorio. Es desafortunado que tengamos que esperar a que ocurran crisis para modificar las regulaciones. Pero así ha sido la historia de Chile en esta materia. Las sanitarias cobran a los clientes una tasa de costo capital mucho más alta que la real del mercado. O sea, ganan mucha plata, más allá de lo que debieran ganar. Está pendiente de al menos unos 10 años el ajuste de las tasas de rentabilidad regulatoria del sector sanitario. Esta es una empresa internacional, donde más rentabilidad tienes en Chile. Sí. O sea, le sacan, iba a decir una palabra fea, la mugre mejor.
la mugre a los clientes chilenos en relación a sus otros clientes? Está pendiente unos 10 años el haber modificado el esquema de regulación de precios para traspasar los aumentos de productividad con mayor celeridad a los consumidores. Y esa es una tarea que está pendiente. ¿No se ha hecho por el lobby? ¿Por qué no se ha hecho? Voy a ser, digamos, hipotético. Sí, yo creo que... No, pero todos sabemos las cosas que pasan, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Hay influencia, la forma en que se ha financiado históricamente la política también es un tema que Aguas Andinas influye. se financió la política, por ejemplo. La mayoría de las empresas ha financiado la política. No, pero en este caso estamos hablando de las aguas. Aguas Andinas financió la política. Entonces... A ver, a mí lo que me preocupa es generar el tipo de sensación de váyanse todos. Porque cuando uno mira el sector sanitario chileno y lo compara con el mundo desarrollado, Chile ha tenido logros importantes y tiene temas pendientes. Y los temas pendientes es que los aumentos de productividad y eficiencia se traduzcan en menores tarifas. Y esto debió haber ocurrido hace 10 años atrás, cuando este tema se abre y se discute. Y tenemos que hacer una discusión de por qué nos demoramos tanto y tenemos que esperar a una gran crisis para resolverlo. Pero el sector sanitario chileno es un sector ejemplo a nivel internacional y lo que nos queda pendiente es efectivamente mayor disciplina en materia de precio y en algunos casos, que no hay que generalizar, hay temas de calidad de servicio. Eduardo, a propósito de que hay que esperar crisis, en ESAL nadie ha renunciado. La empresa no ha tomado ninguna medida. Es como si no hubiera pasado nada al interior de la empresa. Se puede ofender a la gente y a lo mejor esta es una manera de ofender también a la gente y como si fuese un delito continuo, de estos delitos permanentes, esto puede ser una ofensa permanente. ¿Cómo es posible que eso ocurra y esta empresa, que es una empresa de utilidad pública, reaccione de esta manera? Usted los conoce. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Yo sí creo que ha habido un esquema regulatorio en que ha habido cierta confianza de los regulados que les da un espacio de cierta impunidad. Hasta que ocurren problemas como este. Y esto es más amplio que esa empresa en particular. Lo importante es que Chile tiene capacidad de asombrarse y tiene capacidad de reaccionar. Y lo que yo espero que ocurra es un mejoramiento sustantivo de la regulación sanitaria que yo mismo ayudé a mejorar y que al poco tiempo nos dimos cuenta que habían temas pendientes. En el contexto global, Chile tiene uno de los mejores sectores sanitarios del mundo, con un 99,8% de tratamiento de aguas servidas. Países como Japón tienen menos que esto. Eso para un país hortofrutícola es muy importante. Tiene enormes beneficios y también en la salud de la población. ¿Hay abusos? Sin duda que hay abusos. Y lo que hay que hacer es que hay que aprovechar la crisis para mejorar la regulación sustantivamente y por lo tanto tener con claridad un sector que trabaja para el bienestar de todos. Vamos a hacer un alto, le voy a dejar dos preguntas planteadas. ¿Hace cuánto tiempo que conoce a Guillermo Pickering? ¿Yo? Sí, se lo voy a dejar planteada. La segunda, ¿hay que caducar esta concesión o simplemente la regulación es tan brutal que no se puede? Volvemos en un instante. Quedaron preguntas planteadas. A ver, la primera. ¿Conoce a Pickering? Sí, conozco a Pickering. ¿Desde cuándo? Lo conozco cuando yo estaba en el gobierno, el año 96, 97.
Tuvimos también ahí una situación muy compleja. ¿Cuál? Lo de la troika judía. ¿Qué dijo él? ¿Dijo algo? ¿No se acuerda usted de ese Me episodio? acuerdo Que dijo acusó él, que había... Pérez Lloma con Pickering acusando que había una troika judía operando. Esa fue la razón por la cual yo me fui del gobierno. Yo soy muy orgulloso de que defiendo un solo interés cuando estoy en lo público, el interés público. Y él saltó después a la sanitaria, después de ser funcionario público. Él terminó de negociar la regulación sanitaria que yo dejé a medio camino. ¿Él la negoció? Sí, en el Congreso. ¿Ya? Y sí, eso fue lo que yo me acuerdo. ¿Y después? Saltó al... Bueno. ¿Quién lo echó usted del gobierno? Bueno, la presidenta me pidió la renuncia. Sí, pero ¿en virtud de qué? A ver, la verdad, en el recuento ya histórico, mi interés por mejorar el marco regulatorio de las concesiones de obra pública, en particular el tema que más me preocupaba a mí era las renegociaciones de contrato, me llevó a plantear una reforma legal que a muchos sectores no les gustó. Y yo creo que eso me pasó la cuenta. ¿Hubo presión de las concesionarias? Sí, felizmente Andrés Velasco, el día que yo estaba en La Moneda, en la antesala, para que terminara mi cargo, me dijo: Eduardo, cuenta conmigo, yo la saco. Y Andrés Velasco la sacó. Sacó el cambio legal. Ayer se le publicaba una entrevista a Juan Eduardo Saldivia, también demócrata cristiano, también amigo o reconocido de Pickering, y Juan Eduardo Saldivia, que fue superintendente de servicios sanitarios, dice que le da la razón prácticamente a la empresa, que no se puede hacer mucho, porque así están las cosas. Rápidamente, porque tenemos que ir a otro tema. Termino la concesión. Sí, ¿se puede terminar o no? Va a ser un juicio de 2-3 años. Y el problema que uno ve es que Osorno puede terminar peor, porque pierde la escala. ¿La economía escala? La economía de escala, porque las leyes tienen que irse perfeccionando, y uno de los problemas es que si usted saca una parte de la concesión, una ciudad, eso no gatilla el resto de todo el área en que se comparten recursos. Entonces, finalmente, lo que le va a ocurrir es que va a tener un proceso largo, en que va a tener un interventor, 2-3 años, que se va a estar discutiendo en tribunales, no van a haber recursos para invertir, y peor aún, cuando se trate de fijar el modelo tarifario para esa empresa más chiquitita, las tarifas van a terminar más altas. Entonces, uno tiene que ser súper pragmático y ver qué es lo que es mejor para el interés público, más que para la galería. Y yo tengo mis dudas que convenga desde el punto de vista del interés público caducar la concesión. Vamos al caso del litio. Albemarle. Albemarle tenía que vender, según llegó a un acuerdo con el Estado de Chile, litio a un 25% más barato para que industrias chilenas tuviesen la posibilidad de comprarlo, adquirirlo e industrializar el litio, agregar valor. Todo esto fracasó. ¿Eso lo negoció usted? Sí. ¿Y por qué fracasó lo que usted negoció? Primero, esto no fue algo antojadizo. Hubo una comisión del litio que estableció que era un objetivo importante para el país avanzar en valor agregado y que Chile tenía ventajas en ciertos ámbitos. Entonces, básicamente, siguiendo la visión de la presidenta y los resultados de la comisión del litio, cuando Albemarle se acerca para tratar de aumentar la inversión que ellos estarían haciendo en Chile, se plantea muy directamente la posibilidad por parte nuestra de generar una reserva para valor agregado, del orden equivalente hasta el 25% de la producción total. Desafortunadamente, hasta un cierto momento hubo colaboración de Albemarle, incluso cuando se hace el Roadshow Internacional en Frankfurt, para atraer los operadores especializados. Básicamente el contrato estableció que Albemarle tenía que venderle a los operadores especializados al menor precio de paridad de exportación, y ellos nos apoyaron. Me acuerdo, el gerente de litio de Albemarle en Estados Unidos, John Mitchell, fue uno de los principales impulsores de ese proceso
y nos apoyó en el roadshow en Frankfurt. Incluso ellos mismos invitaron a POSCO Samsung a participar de ese proceso, tuvimos reuniones. Y lo que ocurre es que en algún momento hay un cambio en Albemarle y ellos empiezan a poner obstáculos a la implementación de este acuerdo. Eduardo, ¿es verdad que Albemarle vende a otras empresas relacionadas el litio a un menor precio, de manera que la utilidad la hacen en otra parte y que por eso no les conviene cumplir el acuerdo con el Estado de Chile? La verdad es que nosotros hicimos un estudio, el que primero detectó esto fue la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que nos hace ver, porque ellos llevan el control de las exportaciones, que hay esta situación de diferencias de precio respecto al vecino. Y lo que nosotros hicimos en el contrato, entonces, es establecer una obligatoriedad, que está en la reforma tributaria del año 2011, que es establecer lo que se llama un acuerdo de precio anticipado, que no es otra cosa que la obligación de abrir los libros de las empresas a las cuales se vende. Entonces, obligamos nosotros a Albemarle en el acuerdo a generar un proceso con el Servicio de Impuestos Internos. Y ellos van al Servicio de Impuestos Internos y le ofrecen algo que lo que a mí me informa el Servicio de Impuestos Internos en esa época es completamente inaceptable. Chile tiene ventaja comparativa, entonces hay que mirar cuál es el precio de mercado. Y ellos le ofrecen a Impuestos Internos un sistema en que toma el costo y le suman un margen. Eso es completamente inaceptable. Entonces se cae el acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces cuando nosotros llamamos al proceso internacional de traer operadores especializados para generar valor agregado, ya sabíamos que teníamos un problema, que teníamos a una empresa que estaba jugando no exactamente dentro del marco de lo que es el estándar o el mejor estándar de cumplimiento que uno espera de una empresa internacional. Y por lo tanto estábamos en una situación extremadamente compleja e insistimos en ir adelante con este esquema. ¿Qué ocurrió? Ellos en definitiva pusieron obstáculos con cada uno de los que resultaron seleccionados. Se da como argumento que en un caso era carbonato de litio y en el otro caso era hidróxido de litio. Eso no es efectivo. La empresa POSCO Samsung estaba disponible a comprar carbonato de litio y procesar acá, hacer hidróxido y después hacer cátodos. Al final, con sus trucos, lo que hizo Albemarle es espantar a todas las empresas que estaban en este proceso, 3 empresas, y lo que nunca entendimos, ¿no?, es qué es lo que pasó con Corfo. ¿Por qué la Corfo no fue arbitraje? Porque había una facultad para ir a arbitraje. Sí, no lo sé. Eso hay que preguntárselo a la Corfo. Perdón, a una persona en específico, Sebastián Sichel. Entiendo que él era el vicepresidente en este periodo. Era el vicepresidente. Sí, claro. Sebastián Sichel, antes de ser vicepresidente de Corfo, ¿fue asesor de Albemarle? Usted lo debe saber. Pero estaban negociando ustedes. ¿Conocen la empresa con quién negociaban? Sí, era asesor de Albemarle. Y por lo tanto podría haber tenido un enorme conflicto de interés en todo esto. Podría haber tenido, sí. Lo cierto es que todo fracasó. Lo cierto es que Albemarle se salió con la suya y hoy día fracasó el proceso de valor agregado. Porque Albemarle estaba negociando con su ex asesor. No lo sé, yo no lo puedo señalar, no conozco los elementos. Usted me preguntó sobre un hecho. Era el actual ministro asesor del Albemarle unos meses antes de asumir como vicepresidente ejecutivo de la Corfo. Sí, lo era. ¿Tuvo eso impacto en el proceso de negociación? No lo sé. No lo sé. Gracias, Eduardo. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Buenas noches.